Ok. Este, me dicen cuando ya vean las diapositivas, por favor. Ya se ven. Muy bien, gracias. Mm, mm, mm. Bueno, pues la clase pasada hablamos un poco, bueno, la antepasada, vimos un poco este aspecto de la Primera Guerra Mundial, cómo el mundo moderno empieza a entrar en crisis debido a que hay una guerra que incluye a casi todo el mundo, básicamente. Eh, un montón de países se van a ver afectados de forma directa porque participan abiertamente en la guerra. Esto sin considerar los que van a participar de forma indirecta, ya sea dando recursos, dando dinero, dando incluso un apoyo diplomático. Entonces, prácticamente el aspecto de guerra mundial se llama así porque justamente muchos países van a interferir directa o indirectamente. Ahora, ¿qué va a pasar a raíz de esta Primera Guerra Mundial? Lo que ocurre, vamos a ver cómo está el mundo entre 1920 a 1960, un poco previo, antes de la Segunda Guerra, vamos a ver un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, cómo va a estar el panorama. Bueno, para empezar, lo que ya les había dicho, ¿no? El aspecto de que Europa está destruida. Europa ya no tiene recursos económicos porque los gastó en una guerra que no fue corta como ellos hubieran imaginado, sino que fue una guerra muy larga y muy desgastante, tanto para ellos como para todos los que se veían coludidos dentro de esto. También vamos a tener que ante esto se van a desintegrar los últimos imperios y las últimas monarquías que existían. Estamos en un periodo de transición entre los imperios y los estados nacionales que vimos la clase. ah, eh, bueno, hace tres sesiones vimos eso. Vamos a tener que el imperio turco otomano se va a desintegrar y se va a convertir en lo que hoy en día conocemos como Turquía, y el imperio austrohúngaro se va a desintegrar y va a dar origen a dos naciones, Austria y Hungría. Ajá. Y pues también se forma la monarquía alemana. Digo, la monarquía alemana se va a desintegrar y surge la república que hoy conocemos como el estado actual de Alemania. Permítanme. Perdón. Bueno, vamos a continuar. Vamos a tener entonces a estos nuevos estados-nación que, les repito, el turco otomano se convierte en lo que hoy en día conocemos como eh, Turquía. El imperio austrohúngaro se va a convertir en dos naciones, uno que es Austria y la otra nación es Hungría, y la otra nación que es el estado alemán, lo que hoy en día conocemos como Alemania. Vamos a tener también otra consecuencia
que será que el presidente de Estados Unidos, que era Woodrow Wilson, ojo aquí, muchos de los presidentes de Estados Unidos y muchos embajadores y demás se apellidan Wilson, no vayan a confundir los nombres. Espérenme que me están avisando en el chat, por mensaje que no se van a poder conectar a la clase una compañera. Bueno, entonces, Gordon Wilson, motiva a realizar lo que conocemos como una sociedad entre naciones. Básicamente este es el antepasado de la ONU, lo que hoy en día conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, con la intención de hacer una función intermediaria entre las naciones mediante un aparato autónomo que regule a los gobiernos. Sin embargo, el Senado estadounidense dice muy bonita tu propuesta y todo, pero no la podemos aprobar. Entonces, este primer intento por formar un organismo regulador entre naciones después de una Primera Guerra Mundial no va a poder ser realizado por lo antes mencionado, por la falta de autorización. A pesar de esto, Estados Unidos mantiene una actitud que busca ser reguladora, repito, una acción reguladora, intenta ser como el árbitro entre las diferentes naciones. Supongo que han escuchado sobre Estados Unidos, sobre cómo se la pasa interviniendo en asuntos que no le corresponden. Sin embargo, esta actitud por parte de Estados Unidos cada vez se ve más invasiva, a tal grado de que Estados Unidos hoy en día no es un árbitro, sino más bien que busca intervenir directamente en todos los conflictos para sacar provecho. Bueno, vamos a tener entonces otra situación. A pesar de ese intervencionismo que tiene Estados Unidos, va a haber dos cosas en particular que no va a poder evitar, a pesar de ser tan metiche en asuntos ajenos. Uno, no va a poder evitar que Japón, en el año 1931, invada el territorio de China. Los japoneses van a realizar una expedición aérea, mediante su fuerza aérea, y van a invadir una de las provincias de China. Y ahí se van a establecer. Lo mismo con el caso de Italia. Italia va a invadir un país de África que se llama Absinia. Italia inicia una visión expansionista y va a empezar a invadir diferentes territorios. Bueno, les digo, va a empezar a invadir diferentes territorios. Entre ellos, el primero fue este país llamado Absinia. Y así, realmente Estados Unidos no logra ese control absolutista que hubiera querido. Sin embargo, vamos a ver qué pasa después. Permítanme, voy a cambiar de diapositiva. Bueno, después de esto, vamos a tener un acontecimiento muy importante que va a marcar un cambio sin precedentes en la historia universal. Este acontecimiento es la llamada Revolución Rusa. ¿Por qué es importante la Revolución Rusa? Porque va a dar origen a una nueva nación que se conoce como la URSS, que básicamente es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Eso significa la URSS. Vamos a ver cómo se da este proceso histórico. Bueno, pues para empezar, previo a la Revolución Rusa, vamos a tener que Rusia, o mejor dicho, la monarquía rusa de aquel entonces, estaba gobernada por un monarca. A este monarca se le conoce como zar. Repito, como zar, que es lo que aquí estoy señalando con Z. Z-A-R, zar. Y bueno, este zar gobernaba todo el territorio
tal como cualquier monarquía, y era un sistema feudal, algo así como lo que vimos al principio del curso de historia, este aspecto de las diferentes, los reinos feudales que había por toda Europa, era lo mismo en Rusia, eran un sinfín de pequeños reinitos que se dedicaban a la producción agrícola y eran como regiones de autoconsumo o eran regiones muy pequeñitas. Básicamente lo que aquí les estoy poniendo, que el 90% de la población de aquel entonces va a depender de la tierra. Ajá. Es decir, depende de lo que siembre, depende de lo que les otorgue de forma directa los sembradíos. Vamos a tener que para esta época, para los años 1900, este imperio ya está a punto de colapsar. Hay una crisis muy fea, no pueden sustentarse en el aspecto de, em, no pueden sustentarse en el aspecto de solventar los gastos de inflación. Básicamente el imperio está muy mal. Y de hecho a partir de 1898 empieza a llegar un montón de ideas, de ideas de carácter socialista, a raíz de un partido político de aquella época, que era el Partido Obrero Socialdemócrata. Esto desde el año 1898, o sea, para que vean cómo esas ideas, estos pensamientos eh, ya estaban desde antes, no era algo nuevo. Eh, Les puedo decir también que a pesar de que todo empieza en 1898, para los 1900, ante la crisis mundial, donde el capitalismo nos llevó a una primera guerra mundial, el socialismo empieza a verse como una solución a los problemas, una solución verdadera. Entonces, el hecho de pensar que el imperio ruso, podía convertirse al socialismo, era algo muy creíble. Ya para el año 1917, este imperio se va a ver afectado o se va a ver desatada una insurrección popular. Eh, Todo inicia el día 25 de febrero, cuando hay una insurrección donde va a iniciar una huelga por parte de todos los trabajadores agrícolas de aquella nación, en contra del zar, que el zar de aquel entonces era Nicolás II. Ante la tremenda presión que va a haber por parte de los diferentes estratos bajos de la población, Nicolás II va a terminar por abdicar. Recuerden, el significado de la palabra abdicar significa dejar o renunciar a la corona. Y eso lo terminará haciendo el 2 de marzo. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algo que no esté claro? ¿Algo con lo que quieran complementar? Nada, maestro. Muy bien. Me aparece una notificación de que mi internet está muy inestable. Si en algún momento se entrecorta lo que digo y no se entiende, me dicen para volverlo a repetir, por favor. Em, Yo pensé que era mi internet. no, es el mío, el que está inestable. Pero sí se escuchó lo que dije o no del todo, sino para repetirlo. Sí se escucha en mayor parte. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Ya saben, me interrumpen en cualquier momento si se corta. Bueno, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se van a empezar a organizar ante la caída de, de este imperio, también conocido como los tiempos de la Rusia zarista? Ah, bueno, pues en un primer momento se hace un grupo de consejeros populares, que se les conoce como los soviets. De ahí viene el término soviético, justamente. Estos individuos, estos consejos
de soviets, buscaban llenar la ausencia de poder que dejó el zar. Buscaban, entre otras cosas, acabar con el aspecto de la injusticia y de la servidumbre. Sin embargo, pues estos consejos no fueron capaces de solventar los problemas que existían y pues bueno, terminan fracasando en el aspecto de política. Posteriormente, ante el fracaso de los soviets, se va a formar, se va a organizar un partido político ya en forma, que es el partido político de los bolcheviques. Y estos bolcheviques van a tener mucha importancia, porque van a prometer básicamente lo que el pueblo quería escuchar, lo que los estratos bajos de la población querían escuchar. ¿Qué es lo que van a atender? Bueno, pues prometen el fin inmediato, es decir, inmediato de las hostilidades. Es decir, a partir de este momento básicamente era nosotros los bolcheviques llegamos al poder y se acaban todos los conflictos que hay en la Rusia. También ofrecían el reparto de la tierra entre los campesinos. Recordemos que estábamos hablando de un sistema feudal en donde los dueños de las tierras pues obviamente eran los señores feudales. Sin embargo, a partir de este momento, los bolcheviques prometen que esas tierras serán repartidos a los campesinos que anteriormente estaban trabajando como obreros o simplemente como campesinos dentro de estas tierras. Y bueno, el inciso C, ¿qué es lo que también ofrece? Pues ofrece la publicación de los tratados secretos del imperio. Vamos a tener que previo a la Revolución Rusa, el imperio, es decir, el zar, había llenado o había firmado un sinfín de documentos con otros países, con instituciones muy variadas y la población no sabía en realidad qué había hecho el zar. Entonces lo que promete el partido bolchevique es que estos tratados sean públicos y los pueda leer cualquier persona. Y bueno, posteriormente a esto, vamos a tener que en este tiempo de ausencia de poder, había un gobierno interino. Este gobierno interino, en lo que se arreglaba el asunto político, era el gobierno de Alexander Kerensky. Alexander Kerensky quiso mantener el sistema feudal tal como existía, sin embargo fracasa, y ante su fracaso, el partido bolchevique va a ir ganando importancia. Esto es algo que va a caracterizar justamente este periodo. Posteriormente, ya los bolcheviques van a ascender al poder y va a ser nombrado a cargo de este gobierno un individuo que se llama Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Lenin es un individuo que, bueno, en todos los libros de historia contemporánea lo van a encontrar porque es como el gran representante de la política soviética, del socialismo soviético, y es como el gran fundador del partido político y el gran representante del poder. Algo así más o menos como lo que vendría siendo Andrés Manuel en el partido de Morena. Ajá, es más o menos lo mismo. Lenin se vuelve esa gran figura, ese gran estandarte, ese gran representante de el Partido Comunista en Rusia. Muy bien, vamos con lo siguiente. Vamos a ver los principales acontecimientos del proceso revolucionario ruso. Vamos a tener acontecimientos muy variados que se van entrelazando unos con otros. Bueno, vamos a tener que para 1894, Nicolás II, que era el zar, como ya se los mencioné, sube al poder, se convierte en el nuevo zar ruso. Sin embargo, posteriormente, para el 98,
se va a crear el que ya les mencioné también, el Partido Obrero Socialdemócrata. Igual ya les dije, estos primeros acercamientos al socialismo. Posteriormente, para 1904 a 1905, Rusia va a tener una guerra contra los japoneses, así como los japoneses invadieron China, también quisieron invadir Rusia. Y justamente es aquí donde va a haber un primer ensayo de revolución, un primer intento de revolución socialista, conocido como la Revolución del Domingo Rojo. Entonces aquí vamos viendo cómo ya hay unos ensayos, ya cada vez se piensa más en establecer el socialismo como modelo, como modo de producción en Rusia. Posteriormente, ya para el 14, para 1914, vamos a tener que Rusia entre en la llamada Primera Guerra Mundial. Es muy interesante esto, ¿no? Porque Rusia tiene una intervención directa en los primeros años de la Guerra Mundial. Tiempo después se va a retirar, ¿no? Y su lugar lo va a ocupar Estados Unidos como protagonista. Y al mismo tiempo que entra en guerra, en la guerra de la Primera Guerra Mundial, el zar va a terminar su monarquía. Nicolás II, que aquí les había mencionado, va a dejar su corona en este año, en el 14. De hecho, la razón por la cual Rusia deja de participar en la guerra es justamente por lo mismo, porque hay un conflicto interno en el poder y los comunistas van a ascender al trono, van a quedarse con el poder. Para justamente 1917, esta revolución rusa que les he mencionado va a triunfar. Al mismo tiempo que se nombra a representante máximo del Partido Socialista a Lenin, el individuo que les acabo de mencionar. En este mismo tiempo se va a firmar un tratado, que son los tratados de paz de Brest-Litovsk, con el cual básicamente va a hacer el inicio de una guerra civil. Muy importante este documento, si están tomando nota, se los recomiendo que lo anoten tal como aquí aparece. Ante esta guerra civil que se desata en 1917, vamos a tener otros acontecimientos. Por ejemplo, en 1918, la familia del zar, de Nicolás, el que era el zar, Nicolás II, va a ser asesinado junto con su respectiva familia, para que vean cómo esta guerra civil toma tintes bastante violentos. Posteriormente, para el 22, se crea ya de forma oficial el organismo o la forma de gobierno de la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Posteriormente, para ya el 24, todo representante, pues tarde o temprano va a morir, nadie es eterno. Lenin va a fallecer y al poder va a ascender un nuevo representante, el cual es Stalin. Stalin, que igual es otro de los grandes exponentes del comunismo ruso. Ya iremos viendo qué pasa con este Stalin. Y al mismo tiempo de que Stalin sube al poder, se le va a poner fin a la guerra civil que había iniciado unos años atrás con el ascenso al poder de la revolución bolchevique y se había iniciado también con la firma del Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Ajá. Y pues bueno, la guerra civil termina y se va a proclamar una constitución. Con esto básicamente termina la Revolución Rusa de forma muy sintética. Tampoco les quería dar como tal una cronología exhausta. Simplemente encontré en internet esta línea del tiempo, verifiqué que la información fuera adecuada y pues se las puse aquí. Vamos a tener entonces de forma muy sintética este proceso revolucionario. Ahorita vamos a ahondar en unos aspectos particulares. Vamos a ver justamente el gobierno entre estos individuos. Antes que nada,
Les quería preguntar si alguno de ustedes ya tenía información o sabía algo sobre esta revolución rusa. Y si es así, pues, ¿qué se acuerdan al respecto? Sí, yo hice una presentación para mi secundaria, creo que en primer grado, y mi hermana me suele hablar mucho de esto, o sea, me suele hablar mucho de historia, entonces por algo me sé varias cosas. Oh, muy bien. ¿Tu hermana que está estudiando? ¿O por qué Está sabe de estudiando, historia? es que aparte de eso le gusta mucho la historia, pero está estudiando sociología. Ah, ya. Sí, pues con razón sabe algunas cosas de historia. Muy bien. ¿Qué recuerdas de esto de Lenin y de Stalin y de la revolución para partir justamente de eso ahorita que estamos viendo el tema? Creo que me estaba diciendo que eran, ay, es que sí le pongo atención, pero ahorita como que estoy en otras cosas. Ella me estaba diciendo que estos dos pues eran los causantes de varias cosas, ¿no? Pero también me estaba diciendo que pues no eran tan buenas personas como se veía. Y me dijo que hay cosas que hicieron que pues el gobierno de ahorita ruso está tratando de ocultarlo. Por ejemplo, me habló algo que creo que se llamó la Guerra Roja, algo así, que fue que las tropas rusas, creo, fueron con los alemanes y estas tropas se encargaban de destruir todo Alemania, cuando ni siquiera les estaban haciendo nada, cuando ni siquiera le estaban atacando Rusia. Y ella me cuenta, no me cuenta tanto lo que lo que pasa como tal, sino me cuenta como datos curiosos o cosas que no se cuentan tanto. Ok, sí, pues te cuenta algunos datos de la llamada historiografía revisionista, que tiene que ver con replantear la idea que se tiene sobre algún hecho histórico y contrarrestarlo con otros puntos de vista. Eh, y sí, justamente eso que mencionas tiene bastante, es bastante relevante porque pues el ejército rojo, el ejército soviético, va a tener una gran importancia, va a ser un ejército muy disciplinado. Sin embargo, algo que caracteriza justamente a este ejército es su actitud muy, básicamente sin sentimientos al momento de ejecutar una u otra acción. Simplemente cuando se hace la llamada caída cuando cae Berlín, ajá, la ciudad de Berlín, es muy recordado que porque dicen que no fueron los estadounidenses quienes tomaron esa ciudad, sino que quienes lo tomaron y derrotaron a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial fueron los soviéticos. Y se aplaude mucho eso, ¿no? De que el soviético, el gran héroe, el verdadero héroe de la Segunda Guerra Mundial, por haber derrotado a los nazis. Sin embargo, cosas que no se cuentan, por ejemplo, es que a raíz de que entran a la ciudad de Berlín, es que este ejército de soviéticos van a cometer un sinfín de crímenes dentro de la ciudad. Incluso hay historiografía hecha por feministas que justamente retoman el aspecto de que estos hombres llegan y violan a las mujeres de la ciudad. O sea, y llaman al ejército rojo como un ejército de violadores. Entonces sí son como que temas que ahí vale la pena abordar, que sin embargo, a pesar de todo este curso de historia, por desgracia, es muy básico y solamente damos elementos muy puntuales para su examen, pero pues sí es importante que busquen un poquito más de información al respecto, porque realmente el hecho de que yo les enseñe todo esto no les va a servir de nada en la vida, siendo honesto. Si algo les va a servir de la historia, es que ustedes se pongan a investigar por su cuenta y reflexionen qué pasó, por qué pasó, y a raíz de que entiendan eso, sepan que la historia les sirve en su vida cotidiana para reflexionar mejor lo que hacen en su vida cotidiana y lo que pasa en el mundo en general. Para eso sirve realmente la historia. La historia no es memorizar fechas. Pero bueno, antes de salirnos más del tema, vamos a continuarle. Gracias por lo que dijiste, Pamela. Permítanme, me Sí, están llamando. maestro. Es que justamente me había dicho eso mi hermana de que el ejército rojo se caracterizaba por ser violadores porque habían hecho una violación masiva a mujeres en Alemania.
Sí, sí, justamente. Pero bueno, qué bueno que te esté dando este tipo de información y tú también esperemos te motives a buscar más textos al respecto. Igual ya si luego quieres algún texto en particular de algún tema me dices y te busco bibliografía. Gracias, maestro. De nada. Bueno, vamos a continuarle. Bueno, ahora ya tenemos la URSS, esta Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas que se va a consolidar. Bueno, para consolidarse esta unión de repúblicas, pues primero tuvo que haber un aspecto de conquista. Para unificar tantos territorios forzosamente tuvo que haber un periodo de conquista. Este periodo de conquista justamente estuvo a cargo de un individuo que es este de aquí, que les estoy señalando con el puntero, que es Trotsky. Trotsky no fue en presidente como tal, ni mucho menos, pero él fue quien creó en forma al llamado Ejército Rojo, al Ejército Soviético Rojo. Y justamente con este ejército se va a lanzar a unificar los territorios cercanos al actual territorio de Rusia. ¿Qué es lo que, y bueno, ya una vez que se forma o se unifica la URSS, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué pasó en un inicio con Lenin y qué pasó después con Stalin? Lenin, pues se caracterizó por crear el partido único, el PECUS, que va a monopolizar el poder. También este aspecto de lo que hace Lenin también es generar una economía del año 1917 a 1921 basada básicamente en las confiscaciones. Repito, en las confiscaciones, es decir, llegaban a diferentes territorios y confiscaban propiedades, confiscaban bienes materiales de determinados grupos de la población privilegiada, entre comillas, es decir, de los nobles, llegan con príncipes, con duques y demás, y les expropian sus tierras, les expropian sus propiedades y estas las vuelven a vender para con esto solventar los gastos de la República Rusa. También se forma el aspecto del nuevo plan económico, que se basa en el aspecto de libre mercado, es decir, en Rusia empieza a abrirse al mundo exterior, haciendo un intercambio comercial. También vamos a tener que se va a desarrollar el arte de las vanguardias, que es un arte de abstracción. Ya lo veremos, o bueno, ya lo verán, mejor dicho, en clase, no sé si lo han visto en la clase de español. Eso entra ya más en esos aspectos. Se va a crear también la tercera internacional. Las internacionales son reuniones de soviéticos, de rusos, de comunistas en general, en donde se ponen a discutir cómo acabar con el capitalismo. Y justamente Rusia se va a convertir en la sede de la llamada Tercera Reunión Internacional de estos socialistas, la cual va a ocurrir en el año 1919, con la Asociación de Partidos Comunistas para difundir la revolución por el mundo. En resumen, ¿qué es lo que va a pasar aquí, en esta Tercera Internacional? Van a buscar que la revolución sea el medio por el cual se pueda llegar o llevar el comunismo a todo el mundo. Básicamente se contempla la idea de que el ejército rojo invada todo el mundo para llevar el comunismo. También vamos a tener una oleada de revoluciones que van a fracasar, como son las rebeliones comunistas que va a haber en Luxemburgo, en Berlín, en Hungría y también en Baviera. Es decir, los comunistas van a tratar de levantarse en armas, sin embargo, pues van a fracasar. ¿Qué otra cosa? A raíz de esto, vamos a tener que la burguesía, es decir, este grupo de gente privilegiada de recursos económicos, tiene miedo ante el comunismo y ante esto se van a tomar medidas en contra de la Unión Soviética. ¿Qué medidas se van a tomar? Bueno, en el ámbito internacional
La URSS va a quedar rodeada, es decir, van a hacer una especie de bloqueo económico, eh, y justamente las palabras que ocupan, ¿no? Un cinturón sanitario de dictaduras anticomunistas. Es decir, los países vecinos a Rusia, a la URSS, van a ser completamente intolerantes ante el comunismo, impidiendo que se practique esta ideología, y los van a tratar con mano dura. A los comunistas que encuentren los van a asesinar, les van a hacer un sinfín de cosas para evitar que el comunismo se vaya a expander más allá del territorio de la URSS. Algo así como cuando en China hubo el brote de COVID, que la gente empezó a aislar a China, que no querían nada que fuera chino en territorio fuera de la nación. ¿Y qué otra cosa? En el aspecto nacional va a haber otro aspecto de que primero, aquí les leo, primero defienden a los partidos socialdemócratas y después financian al fascismo. Es decir, eh, lo que estos países van a hacer es de que van a optar por una democracia en sus respectivos países van a optar por una democracia, y posteriormente esta gran democracia se va a convertir en un aspecto de fascismo, es decir, se van a convertir en gobiernos autoritarios que van a impedir la propagación del comunismo dentro de su territorio nacional. Bueno, esto durante el gobierno de Lenin. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir una vez que Stalin llega al poder? Bueno, Stalin lleva todo a un grado todavía más radical que Lenin. Me atrevo a decir que Lenin era bastante pensante, en cambio Stalin era mucho de tomar acciones coercitivas, de castigar al contrario. Y bueno, en un primer aspecto, en cuestiones de política, vamos a tener que, va a iniciar purgas, va a empezar a eliminar a todos sus enemigos políticos. Y va a inculcar que sus mismos seguidores, los seguidores del socialismo, lo quieran a él y no en sí al comunismo. ¿A qué me refiero con esto? Stalin se va a convertir, porque él mismo así lo buscó, en esa figura de poder o en ese estandarte del comunismo. Básicamente va a decir, quieren al comunismo, acérquense a mí para que sepan lo que es comunismo. Se va a convertir en una especie de símbolo, en un dios, incluso si así lo quieren ver. La figura de Stalin se convierte en algo, en una especie de símbolo religioso al cual se le tiene que rendir culto. Vamos a tener también que en el aspecto de la economía, Stalin va a hacer un gobierno de planes quinquenales de producción para empresas públicas. Es decir, a partir de este momento va a empezar a financiar un sinfín de proyectos agrícolas e industriales para que estos puedan tener sustento, y a raíz de que estos proyectos tienen sustento, la economía soviética va a empezar a tener una mejora. Recordemos también que pues Rusia, la URSS está aislada, por lo tanto tienen que buscar la forma de sostenerse sin tener que comerciar con el mundo exterior. Y bueno, en el aspecto de exterior, si es que así se le puede llamar, dice, lo leo como tal, Stalin defiende el socialismo en un solo país, en contra de la revolución permanente de Trotsky, partidario de la expansión internacional. Se exilia y funda la Cuarta Internacional. Es decir, Stalin está en contra de lo que había pensado Trotsky, de crear ese ejército para expandir el comunismo, y Stalin tiene la idea de que solamente existe un país comunista, y ese país comunista es Rusia, y bueno, la URSS, y la URSS tiene que llevar ese socialismo a todo el mundo, pero que quede claro que todo parte de Rusia.
Eso es lo que propone Stalin, centralizar el poder en Rusia. Rusia es el centro de poder y a partir de allí expandir el comunismo. Y por eso forma la llamada Cuarta Internacional. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Bueno, aquí les pongo un mapa con los países que van a formar la Unión Soviética. Vamos a tener pues obviamente Rusia, que era el país más importante de todos, el centro del comunismo. Bueno, entonces les decía, Rusia, que es ese centro de poder del comunismo, y mediante el ejército rojo, ese ejército que les dije de Trotsky, va a apropiarse de diferentes zonas. Se va a quedar con lo que hoy en día es el país de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, que son estos países de aquí, que son muy del área del Islam, que profesan actualmente el Islam, y de ahí vienen también sus nombres un poco extraños para nosotros, que son todos estos países de aquí, de la región del sur de Rusia. También se va a apropiar de otros territorios, como son Ucrania, que se encuentra aquí. También se va a apropiar de lo que hoy en día es Bielorrusia, que Bielorrusia es un país bastante pobre en la actualidad. En realidad, todos estos países de aquí, de esta región, son bastante pobres en la actualidad. Eh, Lituania, Letonia, Estonia, que incluso hasta parecerían los mismos, se pueden confundir los nombres. Georgia, Armenia, estos países pertenecen actualmente al oriente de Europa. A pesar de que se encuentran en territorio europeo, son países muy pobres, para que vean cómo no todos los países de Europa son ricos, así como tenemos a Francia, Inglaterra, Holanda. Estos países de aquí, del oriente de Europa, son demasiado pobres. Les recomiendo que anoten los nombres de estos países porque justamente son países europeos pobres y pueden venir ya sea en la clase de historia o en la clase de geografía. Y bueno, básicamente esos son los países que forman la Unión Soviética a partir de que esta nación se consolida. Vamos con lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar con este gobierno de la URSS? Bueno, eh, ¿cuáles son las principales desventajas que después van a servir para acabar con ese gobierno, para hacer que la URSS caiga? Bueno, en un primer momento hay un excesivo centralismo del poder. Como ya les dije con Stalin, él considera que todo el poder se debe concentrar en Alemania, en Rusia. Entonces, hay un centralismo muy marcado. De hecho, como dato curioso, cuando se forma la URSS, esto que vemos aquí, el poder estaba aquí, en Moscú. Y a partir de allí, los, los, los territorios que se van dominando, todos estos países de Estonia, Letonia, Lituania, son vistos como colonias. Nunca, la gente que aquí vive, repito, la gente que aquí vive en esos países de Estonia, Letonia, Lituania, nunca van a tener los mismos derechos que los que viven en Rusia. Entonces, para que vean cómo se tiene la idea de que sí, Rusia y Moscú es el centro del poder del socialismo, pero solamente esta región. Ninguna otra región va a tener los mismos derechos a pesar de ser territorios dominados por el comunismo. Ajá. Nunca habrá igualdad en ese sentido. Es algo así como en la actualidad. Supongo que han escuchado del caso de Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia, bueno, un estado libre asociado de Estados Unidos. Sin embargo, no tienen todos los derechos que un ciudadano estadounidense puede tener. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser una isla que se encuentra en América Latina. Entonces, es lo mismo aquí en el aspecto de Rusia. Estas colonias,
o esos territorios dominados nunca serán o tendrán la misma igualdad en cuanto a derechos que Rusia. Bueno, entonces, como les decía, hay un excesivo centralismo del poder con este Stalin. Hay un autoritarismo muy marcado y un gran poder de la burocracia estatal. Es decir, a partir de este momento, vamos a tener que, básicamente, las decisiones en el gobierno van a ser tomadas de forma autoritaria, no se puede discutir nada. Si el gobernante dijo que tal ley se debe de aprobar, pues se aprueba y listo, no está en tela de juicio. Algo así como cuando sus papás les dicen no pueden salir de fiesta esta noche. ¿Por qué? Pues simplemente porque lo dicen ellos. Básicamente es lo mismo aquí. Son decisiones que a pesar de que pueden ser erradas o no pueden tener fundamento, se aprueban porque los gobernantes así lo deciden. Y lo mismo con la burocracia estatal. Realmente la burocracia estatal hace que el gobierno sea muy lento y no se puedan tomar las decisiones de forma ágil. Y pues bueno, también vamos a tener que va a haber un sinfín de privilegios de los altos mandos de los partidos comunistas. Es decir, estos grupos comunistas cada vez van a tener más privilegios y cada vez se va a marcar más lo contrario a lo que supuestamente buscaban, que era la igualdad de derechos entre todas las personas. Y pues bueno, también vamos a tener el aspecto de el uso excesivo de la fuerza. Pues como ya les decía, ocupando el mismo ejemplo de que les dicen luego sus papás, no puedes ir de fiesta hoy. Ah, pero si la gente o la población se rebelaba, pues, ¿qué se tiene que hacer? Pues lo someten por la fuerza. Para eso el ejército rojo va a tener el poder de someter a todo aquel que se rebele en contra del gobierno comunista. Entonces, para que vayan viendo todo esto, estas son las principales desventajas que tenía la URSS. De hecho, a partir de ahí se va a ver el aspecto del desastre de Chernobyl. No sé si han escuchado al respecto. Bueno, vamos a ver. Ok, antes de avanzar a eso. Justamente uno de los acontecimientos que va a marcar el final o va a ser como la cereza del pastel de la URSS para generar su caída será el desastre nuclear de Chernobyl. No sé si han escuchado al respecto de ese desastre natural. Ver si alguien se anima a participar. Sí, yo sí. Ok, ¿qué recuerdas? Yo me sé la historia muy bien porque ese desastre me interesó bastante y hubo un tiempo en el que yo me puse a investigar muchas cosas y a ver videos. Entonces, se supone que el desastre de Chernobyl fue en Ucrania, en la capital de Ucrania. Se supone que ahí vivían muchas personas porque este reactor nuclear era el que pues, hacía que diera electricidad a todo el país y a todo el estado, ¿no? Entonces hubo un punto en el que el reactor número 3, creo, o 4, falló y explotó, pero no se le alertó a los ciudadanos de esto, sino que se enteraron hasta después de varias semanas y todos ya estaban muriendo, estaban ya con cáncer, estaban con diarreas, con todo mal, porque no se les había avisado. ¿Por qué? Porque no querían crear caos en los países y en las demás personas. Entonces no se les avisó, pero sí se les decía que no salieran tanto y de que no consumieran que consumieran mucha vitamina. Entonces, pues las personas no sabían qué tenían que hacer y se empezaron a consumir estas vitaminas, pero cuando se empezaron a sentir mal y empezaron a ver como que algo salía del reactor y todo ese tipo de cosas que se avisó tiempo después de que el reactor había explotado, la gente empezó a evacuar, pero se hizo un caos porque empezó a invadir de Ucrania a extenderse a los otros países la radioactividad. Y no solo afectó a los países europeos, sino que también se extendió hasta acá, hasta otros países como Latinoamérica o así, por medio del aire. Y mucha gente, por eso hubo mucha muerte en ese tiempo, porque la radioactividad se extendió a todo el mundo por el reactor.
Se supone que había explotado porque no se le atendió de forma adecuada al reactor, o sea, no se le había hecho un buen análisis, por eso había explotado. Muy bien, sí, justamente esto que mencionas, pues resumiste de forma muy importante este desastre de Chernobyl, que a final de cuentas, más que ver el aspecto de que fue una desgracia, que sí tiene mucho que analizarse, hay que tomar en cuenta que realmente fue un fracaso político, la forma en la que se trató de defender, porque realmente el hecho de que una eh, central nuclear explote, digo, no explota, no es algo así como una catástrofe natural que no se puede evitar. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Ya pasó, pues ya está aquí, ¿no? Sin embargo, un desastre nuclear sí tiene mucho que ver con cuestiones políticas, empezando de por qué, las personas a las que dejas a cargo de la planta nuclear. Y bueno, ponle todo fuera que todo se quedó en el desastre, ¿no? Y ahí queda. Sin embargo, la falta de manejo del desastre llegó después por parte de, o mejor dicho, continuó por parte de las autoridades porque no evacuaron, porque no hicieron nada por la población, porque lo ocultaron básicamente lo que había ocurrido. Eh, lo que ya mencionabas, ¿no? Pues imagínate el hecho de que la radioactividad afecte a los alrededores de la zona nuclear, pues es algo catastrófico. El simple hecho incluso de que tú llegases a tocar, ojalá nunca lo hagan, ¿no? Porque pues sería una catástrofe, tocar un pedazo de un reactivo radioactivo, pues 2, 3 segundos incluso, pues ya te enfermas de cáncer, te empiezas a vomitar, se destruye tu organismo en el interior. O sea, la radioactividad es un arma muy peligrosa si no se maneja adecuadamente. Entonces, fue uno de los mayores fracasos de la URSS en cuanto al manejo de este desastre producido, ¿no? Que incluso, si investigas, o no sé si lo has investigado, quienes manejaban el reactor, perdón, sí, el centro nuclear de Chernobyl, no eran ni siquiera especialistas en radiación, tenían otras ocupaciones, otras profesiones. Ni eso, Entonces, maestro. Es que también me acabo de acordar que te decían que los primeros dos reactores no habían explotado porque sí fueron hechos con material bueno. Y el reactor número 3 o número 4, si les soy honesta, no me acuerdo bien, porque ya lo vi hace mucho, se le tuvo que apresurar mucho ¿cómo se llama? Su inauguración. Entonces no fue hecho correctamente. Las varillas se movieron, en los métodos con los que se hizo, con los que se hacen los reactores, no eran de buena calidad. Entonces, eso también afectó mucho al reactor, porque como se le, como que querían apresurar su inauguración, lo hicieron muy mal el reactor. Y ahorita, pues, todavía hay contaminación en Chernobyl, lo puedes visitar. Te dan un aparatito que te mide la radiación, pero si empieza a pitar tienes que alejarte porque si te expones demasiado tiempo te puede causar varios problemas en tu organismo. También dijeron que también se ocasionó fuego, entonces los bomberos tuvieron que ir a apagar el incendio del reactor. ¿Qué pasó? Que pues la mayoría de los bomberos murieron y sus trajes los enterraron bajo tierra y bajo una especie de arena especial para controlar la radioactividad. Y he visto varios videos en los que la gente se acerca a los trajes de los bomberos y tienen una radioactividad tan alta, que hasta con acercarse un poco se empiezan a sentir fatal porque los bomberos estuvieron ahí en el mero reactor, por eso mismo, y se murieron, no duraron ni 2 días, creo, en el hospital, de tan males que estaban. Y lo que causa la radioactividad, lo que yo leí fue diarrea, vómitos, mareos, no puedes comer nada y empiezas a vomitar todo, absolutamente todo, casi casi vomitas hasta tus intestinos de tanto de lo mal que pasa la radioactividad. Y por eso les decían a las personas que tomaran vitaminas, pero pues no,
fue culpa del gobierno, exactamente como usted dice, porque no le avisaron a la gente, los engañaron y nada más dijeron que se había hecho un fueguito al lado de la planta, no como tal en el reactor. Hay un documental en YouTube que lo vi, que es como una tipo reanimación de lo que pasó. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, reanimaciones hay bastantes, ¿eh? A ver si subes en el Classroom alguno, para revisarlo. Eh, y pues sí, o sea, realmente la radioactividad te destruye el organismo por completo. El hecho de que empieces a vomitar, no creas que estás vomitando, no creas que estás vomitando, ¿cómo se dice? Comida, lo que hayas comido, lo que empiezas a vomitar son tus mismas entrañas, tus mismos intestinos, porque tu organismo empieza a colapsar desde adentro. O sea, realmente morir por radioactividad es algo horrible. Entonces, pues sí, y el hecho de todo esto, pues indica un pésimo gobierno por parte de los soviéticos y es algo una catástrofe a nivel mundial, porque justamente la radioactividad se expandió por todo el mundo, no se quedó nada más en el territorio, empezó a salir por el aire y por otros medios, ¿no? Porque de por sí la misma radioactividad, por su consistencia física, se expande por sí sola. Es como cuando avientas una piedrita a un bote de agua. ¿Cómo se hace la onda? La onda por la vibración o por el golpe. Entonces, es muy interesante, es muy importante entender que fue un fenómeno que inició en Chernobyl, pero se expandió por todo el mundo. Y si actualmente no toda Chernobyl tiene acceso al público, hay unas zonas que sí, pero hay zonas que siguen siendo restringidas, porque incluso se dice que pueden pasar hasta 100 años y la radioactividad todavía no se terminará. Entonces, pero sí hay algunas regiones donde ya dejan entrar al público, que incluso se ha convertido en una especie de, ¿cómo se llama? Este, un atractivo turístico, básicamente. Incluso hay videos, por ejemplo, de lobos radioactivos. Igual no sé si los has visto, hay uno de lobos radioactivos que hablan de esta fauna que sigue viviendo en Chernobyl como si nada, a pesar de que ahí el ser humano todavía no puede entrar. Y hacen un estudio de cómo estos animales han podido sobrevivir en esa zona. Pero bueno, está muy interesante todo esto. Nada más que pues ahora vamos a continuarle otra vez. Gracias por lo que compartiste, Pamela. Sí, maestro, nada más eso, es que yo también veía videos y luego salían como que perros o así. Y justamente varios videos hay uno en el que se suben al techo de un hospital y en el mismo aire, o sea, arriba, como por donde están los árboles y así, hay mucha radioactividad. Se tuvieron que bajar muy rápido porque el aparatito ni los dejaba pasar al terreno, digo, al techo. Ujú. Sí, sí, es que sí hay mucha radioactividad allí. Pues imagínate, fue todo un reactivo, todo lo que explotó, pero sí, esto estuvo muy feo. Ok, bueno, vamos a continuarle con el tema de... ¿quieren que continuemos con esto de historia o pasamos a geografía? Como ustedes me digan. Pues a mí me da igual, como usted vea, profe. ¿Sí? A ver, Luis, ¿tú qué prefieres esto o le pasamos a geografía? Bueno, ante el silencio de Luis, pues vamos a terminar entonces con historia. Ya la clase que viene vemos geografía. Bueno, posterior, o mejor dicho, al mismo tiempo que se desarrolla la Unión Soviética, en otros países va a haber otros fenómenos, va a ocurrir algo que se conoce como el nacional socialismo. Este nacionalsocialismo básicamente tiene su sinónimo, el sinónimo de esta frase, esta palabra que suena compleja, su sinónimo es nazismo, repito, nazismo. O bien también se le asocia con términos como el fascismo. Ahorita vamos a ver qué lo caracteriza, ¿no? Bueno, pues para empezar, vamos a definirlo. Son movimientos de formaciones políticas
surgidas en el periodo de entreguerras, generalmente es en dos países. Uno es Italia y el otro es Alemania. Y bueno, básicamente es una respuesta por parte de las clases medias ante una crisis social que existe en el continente. Lo que les dije, ¿no? Al principio de la clase, cómo esta Primera Guerra Mundial va a destruir por completo las economías y pues se buscan diferentes opciones para salir adelante, ¿no? En el caso de Italia y Alemania, pues van a tener la respuesta mediante estas vías. Vamos a ver a detalle en qué consiste. Muy bien. Bueno, en el caso, básicamente nos vamos a enfocar en el caso del nazismo de Alemania, porque es al que más se va a hacer alusión en su examen. Este nazismo es, como se dice, es fundado por Hitler, quien era el encargado en ese entonces del Partido Nacional Socialista Alemán, el año 1921. Vamos a tener que Hitler intenta tomar el poder por la fuerza, 1923. Sin embargo, fracasa en este primer intento. Ante esta situación, en Alemania existe una insatisfacción por el Tratado de Versalles. Realmente los alemanes no están de acuerdo con lo que ocurrió en esta Primera Guerra Mundial, con cómo se llegó a la paz. No les agrada que se hayan desintegrado los imperios, no le agrada que, bueno, el Tratado de Versalles afecta directamente a esta Alemania, pues afecta directamente, porque les está controlando su forma de gobierno. Entonces, como que hay resentimiento por lo ocurrido en esta Primera Guerra Mundial. Y también vamos a tener que va a haber un debilitamiento en el poder por parte del grupo democrático. Estos individuos no están bien posicionados como estaban anteriormente. Sus decisiones políticas no son tan acertadas y cada vez pierden más y más seguidores. Bueno, esto sin mencionar que existe los ya mencionados problemas de económicos, los grandes problemas económicos. Pues bueno, esto es lo general, ¿no? Ante todo esto, en 1929 hay una crisis en Alemania. Y Alemania, justamente a raíz de este momento cumbre donde ya Alemania no puede con su crisis ni nada, se buscan seguidores, se busca quién pueda liderar a un país destruido como lo es Alemania. Y en este momento, un individuo que va a resultar muy importante justamente es Hitler. Lo que Hitler no logró por el uso de la fuerza, lo va a terminar logrando por el uso de los medios electorales. En el año 1929, que es cuando empieza a arreciar la crisis, y ya en el 33, en 1933, Hitler va a llegar al poder en Alemania. Y bueno, lo que él va a hacer es consolidar justamente este Estado Nacional Socialista. ¿Qué lo va a caracterizar? ¿Qué caracteriza a este Estado? Bueno, pues vamos a tener una represión de la oposición, es decir, va a hacer que todos los partidos contrarios al suyo sean ilegales. Eh, También va a crear la llamada ley de plenos poderes, con el cual Hitler se convierte en la figura máxima del poder, con, con poderes absolutos básicamente, bajo el término de Führer. Führer hace alusión entendámoslo como gobernante, entendámoslo como presidente, si lo queremos ver en términos muy democráticos. Sin embargo, pues Führer lo vamos a entender como representante supremo del poder. Y con esto se va a formar en Alemania lo que se conoce como el Tercer Reich. Repito, el Tercer Reich.
¿Qué es este Tercer Reich? Este Tercer Reich es un gobierno de tipo total, de gobierno total, en manos de un individuo, que es el Reich, justamente. Y en este caso, el Reich es Hitler. Hitler será ese nuevo gran gobernante. ¿Qué otra cosa? Va a haber una represión violenta hacia el partido de los Ernst Röhm, a cargo de un individuo que se llama Gregor Strence, que era un partido de izquierda en Alemania. También va a haber otra represión violenta antisemita, que se le conoce como las leyes de Nuremberg, en la llamada Noche de los Cristales Rotos. Esto que aparece entre paréntesis son años. Hace alusión al año 1935 y acá 1938. En historia sí se manejan las cronologías para que no se vayan a confundir. Eso significan estos números. Son números de fecha. 1935, 1938, así como acá, 1936 a 1939. Son abreviaturas de fechas. Bueno, también vamos a tener el desarrollo de una producción armamentística y construcción de infraestructura. Como ya les dije, Alemania está destruida. Sin embargo, pues empiezan a realizar una producción de armamento para lo que después viene justamente, que es una política exterior expansionista, que justamente con la intención de hacer una revisión de los tratados de Versalles que se realizaron en la Primera Guerra Mundial. Es decir, Alemania, a raíz de que Hitler llega al poder, de que se convierte en el Tercer Reich, tiene esta misión o esa visión de extender sus dominios por todo el mundo, y esto con el objetivo de que en determinado momento las demás naciones negocien el Tratado de Versalles, donde Alemania se vio como la gran perdedora. Y bueno, aquí unos cuantos de los acontecimientos en los que va a participar esta Alemania nazi, que es en la militarización del Ruhr. Es una región, geográficamente hablando. También va a haber una intervención en España en el año 36 al 39. Posteriormente, en el 38, hace una unión con este país, este recién país que se forma, que es Austria. También se forman los pactos de Múnich y la ocupación de Checoslovaquia. Checoslovaquia era territorio de la URSS, sin embargo, se apropia de la misma. Permítanme. Vamos a ver. Creo que hay algo en el chat. No sé por qué no me abre el chat. A ver, espérenme. No me abre el chat, pero creo que alguien había escrito algo. No sé qué anotaron. ¿Me lo podrían decir por aquí? Yo dije que Hitler solo quería ser pintor y terminó haciendo todo esto. Ah, sí, Hitler pues tenía su gran sueño de ser un gran pintor muy famoso, ¿no? Y ante su fracaso, recurrió a la opción B, que era convertirse en un dictador nazista. Sí, justamente, gracias. Perdón, es que no sé por qué no me abre ahorita el chat. Lo quise abrir y no me deja. Bueno, ya ni modos. Cualquier cosa me dicen por el micrófono entonces. Ok, muchas gracias, Pamela. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente del nazismo. Les digo que un equivalente al término que les mencioné es el término del fascismo, que estos términos que les voy a dar a continuación son muy importantes porque les pueden salvar la vida en un examen. Son conceptos elementales, ya sea que vengan en una pregunta de examen como tal, o bien que sean preguntas que hacen alusión a este término. Bueno, pues uno de estos términos es justamente el del fascismo. ¿Qué es el fascismo? Es un movimiento y sistema político, o sea, es un postulado político que busca tener un carácter totalitario y justamente para contrarrestar
a los problemas de la época, se busca contrarrestar al liberalismo y a la democracia parlamentaria de Europa. Es de naturaleza violenta, y políticamente ubicados en la derecha. El origen de esta doctrina se debió a la crisis social y económica de la posguerra. Cuando dice posguerra, se alusiona a la Primera Guerra Mundial. Entonces, básicamente, ¿qué hace el fascismo? Pues contrarresta al liberalismo, a la democracia. Es un poder autoritario, básicamente, que se impone por el uso de la fuerza. Y bueno, se presenta como una tercera vía, que es radicalmente hacia la democracia liberal, es contrario a la democracia liberal en crisis, como ideologías de movimiento obrero tradicional en ascenso. ¿A qué me refiero? Básicamente este movimiento del fascismo no está a favor del liberalismo, pero tampoco está a favor de los grupos obreros de aquella época. Básicamente, incluso muchos textos lo manejan como una digievolución del socialismo, una evolución o involución del socialismo, porque realmente tiene sus orígenes en el mismo pensamiento socialista que les mencioné hace un momento. Sin embargo, este fascismo se caracteriza por ser todavía más violento, por estar en contra de todo, pero al mismo tiempo convertirse en un gobierno completamente autoritario. Ese es el fascismo. Todo el poder se va a centrar en un solo individuo. Y bueno, es radicalmente violento, es radicalmente contrario a lo que en el sistema capitalista es aceptado. Muy bien, vamos con lo siguiente. Si tienen dudas, me van diciendo, por favor. Otro término que es muy importante que no lo olviden en sus exámenes, el término de comunismo. ¿Qué es el comunismo? Bueno, pues el objetivo de este modo de producción es la eliminación de las clases sociales y el establecimiento de la absoluta igualdad social. Ajá. Y bueno, esto, lo que busca el comunismo es acabar con el Estado, que no exista un Estado regulador. Y bueno, el único medio para alcanzar esto es la eliminación de la propiedad privada y de los medios de producción. Es decir, para que me entiendan, ¿qué propone el comunismo? Pues quiere eliminar las clases sociales, eliminar el Estado y con esto también eliminar la propiedad privada. ¿Para qué? Para que todos sean iguales económicamente hablando. Eso propone el comunismo. Si en su examen viene la frase mágica, desaparición de clases sociales, y viene la palabra... ¿Sería algo parecido al anarquismo? Ok, vamos a definir anarquismo. Tiene que ver, permíteme, ahorita lo defino. Básicamente el comunismo lo que busca es la eliminación de clases sociales. Ahora, lo que ya mencionabas, lo de el anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? Les recomiendo que lo anoten. No lo puse aquí en las diapositivas, pero si quieren anótenlo. Igual puede venir en el examen. El anarquismo es otra variante del comunismo, pero ¿qué lo diferencia? Igualmente propone erradicar el Estado, que hoy en día conocemos, y propone un gobierno de, ¿cómo se llama? Hoy se me fue el término. Bueno, es un gobierno en el cual no hay Estado y toda la población se autorregula sin necesidad de instituciones gubernamentales. Es decir, el anarquismo guarda el pensamiento de que todo el mundo puede autorregularse. Eh, por ejemplo, la gente puede ir a un banco y solamente va a tomar el dinero que necesita para vivir. Ajá. Sin necesidad de que alguien esté supervisando que solamente se le dé el dinero adecuado. Es decir, se tiene esta idea de que la gente por sí misma va a tener la conciencia para hacer lo que tienen que hacer sin que nadie los esté vigilando. Algo así como cuando se van en las escuelas, los dejan solos sus profesores y se quedan con la idea de que pueden dejarlos solos.
y que ustedes se van a comportar adecuadamente. Básicamente es lo mismo lo que propone el anarquismo, que la sociedad se pueda autorregular sin necesidad de que haya instituciones que los estén supervisando. Ese ¿Una es libertad al extremo? más bien una libertad autorregulada, una libertad autorregulada. Es lo que propone. Ajá. Porque si decimos que una libertad al extremo sería que cada quien haría lo que quiere. Y no, no es así. En el anarquismo cada quien tiene una libertad autorregulada. O sea, no hay nadie que le diga qué hacer, pero el mismo individuo se tiene que autorregular. Ajá. Muy bien. Eso sobre el término de anarquismo. Gracias por tu pregunta. Vamos con lo siguiente. Ahora el otro sistema, el capitalismo. Igual, es un sistema económico, un modo de producción y está basado en los medios de producción, que son la propiedad privada, un mercado que sirve como mecanismo para asignar recursos escasos de manera eficiente y que el capital sirve como fuente para generar riqueza. Ese es el capitalismo. Se basa, número uno, en la propiedad, en los medios de producción, número dos, en la propiedad privada, número tres, en el mercado, en la producción en un mercado, y número cuatro, en la eficiencia del capital, la eficiencia adecuada del capital, es decir, de las ganancias económicas. Obviamente el capitalismo, puede que en su examen les digan cuál es el sistema económico que establece la creación de clases sociales y la regulación mediante un Estado rector y la propiedad privada. Pues ahí ya saben que la respuesta es el capitalismo. Donde vengan esas palabras claves, propiedad privada o alguno de los ya mencionados, pues es el capitalismo. Ajá. Muy bien. Vamos a continuarle. Por si en su examen vienen imágenes o algo, les ponen la imagen de este individuo este individuo barbón, él es Carlos Marx. Ajá, Karl Marx. Marx es el autor que va a escribir un libro titulado El Capital y también va a escribir otro libro, bueno, otro artículo mejor, bueno, sí es un mini libro, que es el Manifiesto Comunista. Marx, junto con otro autor, que es Federico Engels, son considerados los máximos exponentes del comunismo. Ajá. Justamente estos dos individuos son los que van a crear obras que van a permitir posteriormente el auge del comunismo por todo el mundo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Si no hay más dudas, espérenme. Voy a dejar de presentar. Muy bien. Ajá. Bueno, si no hay más dudas, pues ahorita ya vamos a terminar la clase un poquito antes. La clase que viene empezamos con geografía. Y pues bueno, obviamente la clase que viene, esperando también que entren más compañeros, más compañeras. De hecho, habían entrado dos y se salieron, quién sabe por qué. Pues ya vemos los demás temas. No sé si tengan alguna duda antes de que terminemos la clase de hoy. No, ninguna, maestro. Muy bien. Pamela, aquí en el chat te dejo mi número de WhatsApp para que si tienes alguna duda, me escribas por allí, porque si no, luego tardo en ver los correos o los mensajes. Entonces, aquí te dejo mi número. Si tienes alguna duda en específico, me dices
Y si tengo bibliografía, te la mando. Aquí ya lo puse en el chat. Sí, maestro, ya lo vi. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues no les voy a pasar ahorita el formulario de asistencia porque pues sé quiénes entraron. Entonces, pues con